Un fragmento de Un himno a la materia, de Teilhard de Chardin, escrito en el año 1919, en New Jersey. Dice Teilhard de Chardin: bendita seas, poderosa materia, evolución irresistible, realidad siempre naciente. Tú que haces estallar en cada momento nuestros esquemas y nos obligas a buscar cada vez más lejos la verdad. Bendita seas, universal materia, duración sin límites, éter sin orillas, triple abismo de las estrellas, de los átomos y de las generaciones. Tú que desbordas y disuelves nuestras estrechas medidas y nos revelas las dimensiones de Dios. Bendita seas, materia mortal, tú que, disociándote un día en nosotros, nos introducirás por fuerza en el corazón mismo de lo que es. Sin ti, materia, sin tus ataques, sin tus arranques, viviríamos inertes, estancados, pueriles, ignorantes de nosotros mismos. Yo te bendigo, materia, y te saludo, no como te describen, reducida o desfigurada, los pontífices de la ciencia y los predicadores de la virtud. Un amasijo, dicen, de fuerzas brutales o de bajos apetitos, sino como te me apareces hoy en tu totalidad y tu verdad. Dice Teilhard de Chardin en el año 1919. Y para hablar de la materia, de la vida y de otras cosas, está otra vez con nosotros, después de 3 años, Francisco Varela, a quien le agradezco su presencia en La Belleza de Pensar. Gracias, Francisco, por estar aquí de nuevo en Chile y en esta conversación. Encantado. Bueno, esta cita que escogí no está escogida inocentemente, porque leí por ahí que una de tus lecturas o de tus libros que leíste, no sé si de pasada, en un momento de tu formación universitaria, fue justamente Teilhard de Chardin. A ver, ¿qué te parece esto que te acabo de leer? Mira, yo efectivamente cuando era joven estudiante de medicina, estamos hablando del año 64, 63, 64, en mis aventuras de lectura para médicas y para biológicas, porque yo hice algunos años de medicina antes de pasarme a ciencia, en un interés de leer y de pensar. Efectivamente, trabajé durante un año entero en un seminario con un hombre bastante especial que tiene este país, que es un jesuita, se llama Arturo Gaete, especialista en Hegel. Y con Arturo teníamos un seminario así chico, por allá abajo en la casa de los jesuitas ¿cómo se llama? Almirante Barroso. Y efectivamente hicimos una lectura al detalle de un libro clave de Teilhard de Chardin que se llama El fenómeno humano, que es un largo argumento en el mismo sentido de lo que tú acabas de leer. Esta especie como de la idea fundamental de Teilhard, ¿no es cierto?, que hay un punto alfa que sería la materia, pero esto se trasciende en un punto omega que es el fenómeno númico de Dios. Bueno, a mí leer a Teilhard me fue al mismo tiempo, tuvo dos efectos. En primer lugar, un efecto muy positivo, porque me hizo agrandar mi perspectiva, pensar los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos de la biología. En el caso de Teilhard, mucho de antropología y de arqueología, como tú sabes. Y al mismo tiempo me hizo ver que precisamente ese no era mi camino. Que Teilhard tenía en mis orejas, pero eso yo lo vine a elaborar un poco más tarde, lo que me parece precisamente la dirección equivocada en el entendimiento de lo que es el fenómeno del mundo, el fenómeno del universo, materia y no materia, pero el fenómeno de lo natural, llamémoslo así, la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el fondo, con el tiempo, lo que yo he aprendido a tener es una especie de temor y temblor, de un respeto así desde las tripas para arriba de lo que es el fenómeno, la fenomenología, el aparecer, las cosas, aún las más chicas, las burbujitas del vaso, y ciertamente lo que yo experimento y los ciclos, esas son cosas que tienen una riqueza y una profundidad enorme, y que uno le hace un flaco servicio imponiéndoles detrás, como hace Teilhard de Chardin, una especie de grilla de lectura, que es la grilla teológica, que en ninguna parte aparece este ente trascendente. En el caso de Teilhard no hay ningún misterio, es un ente trascendente monoteísta, con una figura que viene de la tradición bíblica y cristiana. Y que de pronto, frente a esa belleza que en el mundo, de pronto es como que la empaqueté y la vendí muy barata.
¿ah? Porque la puse ahí empaquetadita, entonces es como la historia de esa del Mullah Nasruddin, de lo que un pájaro debería parecer. Es la historia que llega el águila a la ventana de un señor y dice, uy, qué pobre pajarito tan raro que se ve, y le empieza a cortar las alas, y le empieza a cortar el pico, y le corta la cola. Ya uno se ve más como una palomita, dice, ya, ahora sí que estamos bien, ahora sí que te pareces a un pajarito como debería parecer. Y lo pone en una jaulita y queda muy contento. Yo Teilhard, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que es ese lo que me lleva a alejarme de él. O sea, para decirlo brevemente, hay una sobreinterpretación que viene del discurso teológico cristiano que no tiene lugar en lo que es la belleza intrínseca del fenómeno. Yo he pasado a ser, justamente en contraste a eso, un inmanentista radical. O sea, fundamentalista, inamovible, en que lo que interesa es el aparecer y que lo importante es suspender toda grilla de lectura anterior. Que cada vez lo que tenemos que hacer es botar por las ventanas lo que podría parecer ya como cortarle el pico y cortarle las alas a este pájaro. Esa descripción tuya es muy gráfica. Podría ser una especie de metáfora de la manera como Occidente se ha apropiado de la realidad. Es una forma violenta de apropiación teórica de la realidad, ¿no? Hay dos violencias, exactamente. O sea, las dos violencias que nos caracterizan son, por un lado, la violencia que encarna Teilhard, que es una violencia, yo diría, que viene de la tradición religiosa espiritualista, y que es una violencia, para decirlo de una manera muy, no creo demasiado falsa, es una violencia dualista, en que en alguna parte yo tengo que hacer aparecer una etapa trascendente que no está en alguna parte inscrito en la materia, a pesar de que Teilhard pueda cantar la loa a cómo eso surge, pero en alguna parte ese nivel de la trascendencia divina no pertenece a la materia. Y es la vieja resaca, ¿no es cierto?, que viene desde el siglo de las luces, y que, bueno, el pobre Descartes siempre lleva eso sobre sus hombros, pero es parte del racionalismo y del dualismo occidental. Que es y de más lejos, quizás, ¿no? Ciertamente viene de las raíces en Platón, como saben, ¿no? Pero el cristianismo se nutre y crece desde el platonismo. Por otro lado, hay la violencia de lo que uno puede decir es la otra interpretación radical, que es la interpretación materialista a ultranza. Es decir, que el único fenómeno que cuenta es el fenómeno de la explicación material, es decir, de la descripción de lo físico en tanto físico como lo define lo físico, que no es lo mismo que el fenómeno de la naturaleza en toda su gloria y majestad. ¿Ya? Ese otro extremo es el reduccionismo que es igualmente una camisa de fuerza, que es igualmente torcerle todas las alas que tiene el pájaro y meterlo en otra jaula, una jaula distinta. No es una jaula dualista, es una jaula que lo achata para que calce con estos patrones, esta idea, este dogma, que viene de la otra gran tradición occidental, ¿no es cierto?, que es que todo tiene que ser reducido a ciertos principios fundamentales que hoy por hoy son los principios de la física. Entonces yo digo, liberémonos de los dos. O sea, mi pelea como teórico y como pensador de la ciencia y mi trabajo científico es hacerme un hueco ahí. Ahora, cuesta liberarse, es decir, a ver, la liberación ya se ha producido, se está produciendo en la ciencia de punta, pero lo más difícil es la liberación en el sentido común. Curiosamente, estas dos violencias de las que tú hablas, que se han dado en la filosofía, en la teología, se dan fuertemente en otro sentido común. ¿Eso por qué? Porque estamos predispuestos, digamos, cognitivamente a entender la realidad de una de esas dos maneras, a reducirla de esa manera, y nos cuesta mucho más, la otra manera implica un grado de evolución mayor. A ver, dos comentarios. Primero, yo diría que cuando tú dices que ya la ciencia ha superado eso, no es cierto, Cristian. En mi lectura de la ciencia contemporánea hay una verdadera ambigüedad, una oscilación entre lo que son tendencias antirreduccionistas, por ejemplo, en los dominios de la evolución, o en los dominios del estudio justamente del cerebro y de los fenómenos cognitivos y mentales, o al interior de la física, y luego toda una corriente al interior de esas mismas disciplinas que tira todavía hacia un reduccionismo o un cientificismo, que sería lo mismo, muy clásico. Entonces, no demos la pelea ganada antes de ganarla. Yo creo que incluso en algunos campos los síntomas de superación, de ir más allá de ese pensamiento reduccionista, son débiles.
Y es todo un debate. Recién en los últimos 10 años tú encuentras textos, por ejemplo, de filósofos que estudian, de filósofos que hablan de la mente o de la conciencia, que toman explícitamente una posición que se llama una especie de extraño pájaro, que se llama un materialismo no reduccionista. Lo que en cierta manera es la cuadratura del círculo, y por eso que es una posición inestable. Ahora, sí han habido avances en los últimos 30 años importantes. Cuando tú presentaste tu primer, me acuerdo, paper, donde Iván Illich, creo que te publicó un texto por primera vez, ¿o no fueron los primeros? O sea, en ese momento, digamos, la capacidad de escuchar esto era mucho menor. Hace 30 años, claro. Iván fue un capítulo más bien de las interfaces culturales. No, pero los primeros textos científicos y los libros de esta posición, es cierto que eran mucho más marginales, hoy día no lo son, pero tampoco es lo único que quería decir es que tampoco está ganado el espacio, ¿no? Todavía hay una tensión. Ahora, sobre el público, yo creo que lo que pasa es un poco siempre lo mismo, que las ideas de punta, ¿no es cierto?, las revoluciones científicas tienen un tiempo de percolar a el sentido común, porque el sentido común se nutre de lo que lee, de lo que la gente dice, de lo que aparece en los textos. Los estudiantes leen textos que tienen material que viene de hace 20 años. Entonces, naturalmente, hay una evolución muy lenta. Ahora, ciertos fenómenos sociales facilitan esas especies de irrupciones, así el año 68, suponte tú. Curiosamente, fue un fenómeno así como que el coco de la gente se abrió abruptamente, pero después viene una especie de periodo de consolidación y de tirar hacia atrás. Entonces, yo no creo para nada que esta interpretación de mirar el mundo sea una cosa de una predisposición del ser humano. No, es un fenómeno histórico caracterizado por ciertos eventos y hitos de la historia en Occidente. Y que si uno frecuenta, por ejemplo, otras tradiciones, ¿no?, las tradiciones dichas del este, pero pensemos en la tradición específica, en la tradición japonesa o ciertas de las culturas budistas, que son las dos que yo conozco un poco más. La predisposición es otra. La gente parte de otra comprensión de las cosas, que no tiene nada que ver ni con, por ejemplo, la idea de una teología trascendente. Es muy extraña. A mí siempre me hizo reír ese comentario del Dalai Lama, muy inocente, cuando conversando con unos religiosos cristianos, le dice, bueno, porque ustedes tienen la teoría de Dios, ¿no es cierto? Muy bonito eso. Sí. Muy respetuoso. La teoría de Dios es una teoría para él. No la experiencia. No es la experiencia. En cambio, el sentido común en Occidente es que Dios es una cosa perfectamente razonable. O sea, como que uno cree entender lo que es. Y la verdad es que, bueno, obedece a un contexto histórico, tiene un contenido, por cierto, pero está tan metido en los huesos de la gente que no da lugar a reflexión. Lo mismo pasa con el materialismo. La gente puede ser muy cristiana y al mismo tiempo ser de un reduccionismo, pero a ultranza. Y lo único que le hacen confianza es a las pastillitas, por ejemplo, al momento de mejorarse. Que es un gesto de materialismo de lo más bajo que te puedes imaginar.